Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 33 minutos. En el tema del Día Mundial del Niño, generalmente hemos trabajado, y en este informativo lo hemos hecho año a año, con la Declaración de los Derechos del Niño que fue emitido por la ONU en el año 1959. Pero es obvio, inclusive el diario Universo hoy día transcribe, el diario Expreso también hace esta mención a los derechos del niño, que desde el año 1959 a la fecha los avances han sido relativamente aceptables. Hay mucho por hacer. Estamos hablando de prácticamente 50 años de esta declaración y aún los estados, y entre ellos el estado ecuatoriano, no han logrado cumplir todos esos grandes objetivos. Pero lo más sorprendente es que la ONU se volvió a reunir, organizó una convención en el año 1989. Es decir, estamos hablando de 30 años después de haber hecho la Declaración de los Derechos del Niño. Y cuando uno lee la declaración de esta convención, ya cuando se hace un resumen, una vez que los países signatarios ya firman, entre ellos el Ecuador, nos llevamos muchas más sorpresas, porque en el avance de la delincuencia, en el avance de la explotación, el avance de la pobreza, ha hecho que los derechos del niño del año 1959, no solo que no se los hayan logrado, sino que se queden cortos, porque no ampararon otra serie de derechos que de por sí tienen todos los humanos, comenzando con los niños. Esta declaración de la Convención del año de 1989 en la ONU, que Transparencia Internacional la tiene incluida dentro de sus objetivos, dentro de sus propuestas permanentes, está basada en relación a los derechos humanos declarados en 1948. Es decir, que tomó derechos que tradicionalmente se consideraba para todos los humanos, para los adultos, 1948, y que no fueron considerados en 1959. En todo caso, algunos de estos derechos fueron ampliados para que los estados precisamente le den al niño la categoría de un humano con todos los derechos y con todas las obligaciones por parte del Estado. El artículo 1 de esta declaración es un poco, si se quiere, sorprendente para algunos que en el día a día nos olvidamos de que ser niño no solo es el niño hasta 7, 8, 9, 10 años que nosotros de alguna manera y de forma cotidiana consideramos. No, la declaración dice en el artículo 1, niño es todo ser humano menor a 18 años, salvo que la ley, la legislación nacional, acuerde antes la mayoría de edad, como pasó en el Ecuador, cuando se incluyó en la Constitución de Montecristi que los niños sería, porque si la ONU declara niño hasta un adolescente hasta llegar a los 18 años, estaríamos hablando de niños de 16 años que pueden votar. Pero esta declaración, firmada por todos los países hasta el año 1997, con excepción de Somalia y de Estados Unidos, no se explica en Transparencia Internacional por qué Estados Unidos no firmó. Pero en la práctica todos los países del mundo, a excepción de estos dos, deben respetar estos derechos. Y es para sorprenderse. Leyendo el artículo 12, mire usted el derecho que en estos días estamos tratando de defender en favor de la ciudadanía ecuatoriana. Está contemplada también para los niños. Lo voy a leer íntegramente. Todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene derecho a expresar su opinión en todo aquello que le afecta y a que se tenga en cuenta esta opinión. Generalmente creemos que somos los adultos
los que debemos defender los derechos en general y de alguna manera reclamarle al Estado lo que no está bien para que se atienda en beneficio general. Pero esta declaración de 1989, de alguna manera modernizada, cuando se cayó el muro de Berlín, cuando se pretendió que las democracias se extendieran en todo el mundo, los niños, por la ONU, fueron declarados también con este derecho, que estando en condiciones de formarse un juicio propio, es decir, cuando ya evalúan lo que está pasando en el país, pueden ellos terminar estableciendo su propio juicio y finalmente expresar su opinión en todo aquello que le afecte al niño y que se tenga en cuenta esta opinión. No solo que hablen, sino que luego se lo lleve a una expresión ya de legislación, etcétera. El artículo 13 dice: todo niño tiene derecho a la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por los medios que elija, con las únicas limitaciones que la ley prevea. Bueno, esta parte final de la ley prevea, si las leyes son exageradas y se va a controlar, pues realmente la opinión, no solo de los niños, sino de los adultos, será de alguna forma limitada. Luego, el artículo 14 dice: el Estado tiene la obligación de respetar el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y de respetar los derechos y deberes de sus padres para guiarlo en el ejercicio de sus derechos de acuerdo con la evolución de sus facultades. Leyendo este artículo me viene a la mente esta especie de denuncia, reportaje que hizo el diario El Universo el fin de semana, cuando publicó que los libros que se están repartiendo a los niños, a los jóvenes, en las escuelas y colegios fiscales, que han sido impresos por orden del Ministerio de Educación. Yo pregunto, ¿fueron consultados los padres para que allí se incluya una orientación socialista que ni la misma Constitución lo permite? Artículo 14. El Estado tiene la obligación de respetar el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y de respetar los derechos y deberes, etcétera, etcétera. Es más, cuando se habla sobre la educación, son los padres los primeros responsables, no el Estado. ¿Para qué se incluyó estos artículos? Se incluyeron estos artículos para que no sea el Estado el que se crea con derecho a cambiar el pensamiento de la ciudadanía a través de la educación de los niños. Y aquí preocupa. Al parecer en Ecuador no estamos considerando este tipo de derechos que tienen los niños. Pero que los niños deben saber, y los defensores de los derechos de los niños deben saber, que estos artículos, entre ellos el 14, le permiten a los padres de familia como principal responsable a obligar al Estado que respete el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia. Y esto tiene relación con las ideologías que indirectamente o de manera soterrada se pretende inculcar en los niños. El artículo 18, saltándome, dice: el Estado debe asegurar el reconocimiento del que el principio de que el padre y la madre tienen responsabilidades comunes en la educación y el desarrollo del niño. Son los primeros responsables, son los padres, para que no vuelva a repetirse lo que sucedió en estados socialistas, que quitaban al niño, al joven, lo llevaban a internados y le daban una educación totalitaria, socialista, con consignas. 1989, cuando cayó el muro de Berlín, perdón, la ONU declaró este derecho, que son los padres los primeros responsables. Tenemos entonces mucho por hacer en el país. Esperemos que el día de hoy tengamos la oportunidad de revisar este articulado. Vamos al corte comercial.